Imaginemos por un segundo la sala de juntas de una empresa gigante, digamos en los años 70. Un grupo de ingenieros entra con algo revolucionario. Un aparato así, medio tosco, pero que representa literalmente el futuro. Claro, el invento que lo iba a cambiar todo, ¿no? Exactamente. La primera cámara digital del mundo. O sea, la ponen sobre la mesa frente a los directivos, me imagino que esperando una ovación de pie. Pero en lugar de celebrar hay un silencio aterrador. Uf, el peor escenario para un ingeniero. Tal cual. Los ejecutivos miran este invento, que estaba destinado a cambiar el mundo, y deciden, de manera totalmente consciente, esconderlo en una bóveda oscura. ¿Por qué? Pues porque tenían un miedo paralizante de que esa nueva tecnología hiciera que sus famosísimos rollos de película fotográfica dejaran de venderse. Y bueno, todos sabemos exactamente cómo terminó esa historia. Sí, con su completa y absoluta extinción. Esa empresa era Kodak. Es que es sin lugar a dudas una de las tragedias corporativas más estudiadas de la historia económica moderna. Y fíjate que lo que siempre resulta más impactante de analizar no es, digamos, una supuesta falta de capacidad técnica. No, para nada. Si la innovación estaba ahí. Exacto, la tenían en sus propias manos. Lo que realmente los llevó a la quiebra fue una parálisis puramente mental. O sea, eligieron la comodidad predecible de su modelo de negocio tradicional, pues por encima de la inevitable y a menudo dolorosa necesidad de evolucionar. Es el caso de estudio definitivo, ¿verdad? De cómo un éxito masivo en el presente puede convertirse en una venda impenetrable frente al futuro. Totalmente. Ok, vamos a desempacar esto. Porque nuestra misión en la inmersión profunda de hoy no es dar una clase de historia sobre fotografía, claro. No, para nada. Estamos analizando un grupo de fuentes y datos fascinantes sobre la huella de carbono en la industria pesada. Específicamente, un capítulo muy revelador que se llama, y cito, El fantasma de Kodak y los reinos que no supieron cambiar. Un título bastante dramático, pero muy acertado. Sí, muy al punto. Y el objetivo de nuestro análisis de hoy es entender cómo esta ceguera corporativa, o sea, este terror a canibalizar tus propias ganancias para sobrevivir al mañana, está ocurriendo justo ahora. En tiempo real. En tiempo real, sí. Y está sucediendo en una de las industrias más antiguas, pesadas y, bueno, fundamentales del planeta, que es la industria siderúrgica. Y su profunda, digamos, adicción al carbón. Exactamente. Y a ver, el verdadero valor de los documentos que estamos cruzando hoy no es solo mirar hacia el pasado con lo de Kodak, sino usar ese marco psicológico como un sistema de alerta temprana. Porque la siderurgia, al igual que Kodak en su momento, se encuentra en un punto de inflexión. La física de los metales, cómo forjamos el acero, pues puede ser maleable, puede adaptarse a nuevas tecnologías. Claro, la ciencia avanza. Pero lo que los datos nos demuestran es que la psicología de estos gigantes industriales es increíblemente rígida. Y las consecuencias de esa rigidez, cuando choca de frente con las nuevas regulaciones globales de sostenibilidad, pues están resultando ser devastadoras a nivel financiero. A ver, espera, tengo que ser el abogado del diablo aquí por un momento, porque comparar a Kodak con la siderurgia suena, no sé, suena increíble para una charla motivacional de negocios. Sí, entiendo por dónde vas. Pero seamos realistas. O sea, hacer rollos de plástico y papel no es lo mismo que operar un complejo industrial masivo. ¿Es realmente una parálisis mental? O, digo, simplemente estamos hablando de una imposibilidad física y financiera tremenda. Es una excelente pregunta. Porque cambiar la forma en que el mundo produce acero no parece algo que puedas decidir en una reunión un martes por la mañana, ¿no? No, claro que no. Y esa es una distinción clave. De hecho, es el núcleo del problema. Tienes toda la razón en que hay un factor multiplicador masivo que Kodak jamás tuvo que enfrentar, que es la inmensa escala de la infraestructura física. Estamos hablando de monstruos de metal, ¿verdad? Literalmente. Cuando hablamos de un alto horno tradicional siderúrgico, no estamos hablando de una máquina que simplemente, la desconectas de la pared y pones un modelo nuevo. Sí, no es cambiar una impresora en la oficina. Para nada. Estamos hablando de infraestructuras colosales, ecosistemas industriales completos que tienen el tamaño de ciudades pequeñas, que costaron miles de millones de dólares y tomaron décadas en construirse. Y que operan sin parar, día y noche, quemando carbón. Exacto. Lo fascinante aquí es que esa infraestructura genera lo que en economía llamamos la falacia del costo hundido. Los directivos,
Miran sus balances y ven miles de millones invertidos en plantas que fueron diseñadas exclusivamente para quemar carbón. Y dicen, bueno, tenemos que sacarle provecho a esto, ¿no? Tal cual. Cambiar no requiere solo visión, requiere dinamitar imperios financieros enteros y empezar casi desde cero. Así que ahí entra la psicología humana con la aversión a la pérdida. O sea, a nivel ejecutivo prefieren exprimir la tecnología vieja. Prefieren extraer hasta el último centavo de rentabilidad de esa tecnología obsoleta, sí, antes de, asumir el costo monumental de la transición. No es solo que no puedan cambiar, es que su estructura de incentivos a corto plazo los obliga a no querer hacerlo. ¿Sabes? Esto me hace pensar en una analogía. Es como imaginar una tienda clásica de alquiler de videos, con las alfombras gastadas y todo, donde el gerente está literalmente bloqueando la puerta de entrada para que la gente no pueda salir a usar el streaming en sus casas. Es una gran imagen, ¿sí? Es aferrarse a un barco que se hunde porque el salvavidas cuesta dinero. Y, a ver, esa inercia puede durar décadas, pero hay una fuerza implacable que finalmente rompe cualquier terquedad corporativa, y es la bancarrota. El mercado no perdona. Y el mercado no perdona en absoluto. Y eso es exactamente lo que los documentos nos muestran que está estallando en Europa en este momento. Así es. Europa se ha convertido, de facto, en el terreno de pruebas más agresivo a nivel mundial para ver qué sucede cuando esta inercia corporativa choca a 200 kilómetros por hora contra una legislación ambiental que de verdad es restrictiva. Ya no son sugerencias bonitas, ¿verdad? No, las regulaciones allí ya no son campañas de concientización, ya no te piden amablemente que recicles, te exigen cambios operativos reales. Y las cifras que arrojan las fuentes, la verdad, son escalofriantes. Por ejemplo, tomemos el caso de Ucrania. Esto es a principios de 2026. Tenemos a ArcelorMittal Kryvyi Rih, que es un monstruo absoluto de la producción de acero. Una de las plantas más grandes. Gigantesca. Pues de repente, la realidad los golpea y se ven obligados a cerrar su tren de desbaste. Y para quienes no están familiarizados con la jerga de la ingeniería pesada, un tren de desbaste es esencialmente la línea de producción primaria. Donde ocurre la magia, digamos. Exacto. Donde el acero líquido se transforma y se aplasta en bloques sólidos gigantes para poder ser procesado después. Es el corazón literal de la fábrica. Y lo cierran. Y no porque se les acabó el mineral de hierro o algo así. No. Lo cierran porque sus clientes en Europa cancelaron los pedidos de forma masiva. Así, de golpe. Y la razón de esa cancelación masiva es fundamental para entender el nuevo orden mundial. Los clientes europeos se dieron cuenta del sobrecosto gigantesco que les iba a generar algo llamado el mecanismo de ajuste en frontera por carbono. El famoso CBAM por sus siglas en inglés, ¿cierto? Exactamente, el CBAM. Detengámonos allí un segundo, porque este mecanismo es clave para este análisis. Para quienes nos escuchan, el CBAM funciona básicamente como un peaje ambiental, ¿no es así? Sí, es una buena forma de verlo. O sea, si tu acero fue fabricado contaminando muchísimo en una planta ucraniana o en cualquier país fuera de la Unión Europea, al intentar cruzar la frontera para venderlo, Europa te cobra un impuesto equivalente a esa contaminación, para igualar el precio con el acero limpio europeo. Correcto. Es la explicación perfecta. Históricamente, las grandes corporaciones veían las regulaciones ambientales como meras molestias. O sea, eran sugerencias o un pequeño impuesto que simplemente le pasaban al consumidor final en el precio. Un costo de hacer negocios, sin más. Tal cual. Pero lo que el CBAM ha hecho es transformar esas reglas en verdaderas guillotinas financieras. Nivela el campo de juego. El cliente europeo, en este caso, hizo el cálculo de la penalización que tendría que pagar por el inmenso carbono incrustado en ese acero, importado. Y los números no cuadraron. Para nada. La matemática fue fría y simple. O sea, comprar ese acero ya no era comercialmente viable. Punto. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque la consecuencia de esa matemática fría es brutal. Por no prever esto, la producción de acero de esta planta en Ucrania cayó en picada. O sea, hablamos de un 40%. Un colapso casi total para una operación de ese tamaño. Y el impacto humano, que es la parte que los balances financieros a veces esconden, es terrible. Más de 2.400 trabajadores se quedaron sin empleo de la noche a la mañana. Es desolador. 2.400 familias que perdieron su sustento por una falta de previsión en una junta directiva. Si conectamos esto con el panorama general, es el costo real de la falta de innovación. La economía operó con una brutalidad quirúrgica y, como bien dices,
El tejido social es el primero en rasgarse. Las empresas ya no solo pierden reputación por ser contaminantes, No, pierden su negocio. pierden su viabilidad comercial en cuestión de meses. Pero a ver, vuelvo a empujar un poco en contra de la narrativa, solo para explorar ambos lados de las fuentes. ¿No es esto un poco injusto? Quiero decir, estas fábricas en Ucrania ya estaban operando bajo circunstancias históricas y geopolíticas increíblemente difíciles. Claro, el contexto importa mucho. Y de pronto, que un burócrata en Bruselas decide implementar este CBAM y de repente 2.400 personas pierdan su trabajo. ¿No es la cura peor que la enfermedad? Al menos desde una perspectiva puramente social y laboral. Políticas climáticas, ¿no? La transición tiene un costo social innegable si no se gestiona de forma adecuada. O sea, alguien tiene que pagar los platos rotos. Sí, pero desde una perspectiva puramente económica, el mercado europeo simplemente está internalizando un costo que antes era invisible. Durante un siglo, emitir dióxido de carbono fue gratis para las empresas. El humo simplemente desaparecía en el cielo. Exacto, y el costo real lo pagaba el planeta y la salud pública. Entonces, el CBAM corrige ese fallo del mercado. La tragedia laboral, por muy dolorosa que sea, no es necesariamente culpa exclusiva del impuesto, ¿sabes? Tú dices que es más culpa de la empresa. Totalmente. La empresa tenía años de preaviso sobre la implementación de estas leyes en Europa. Pero la directiva decidió cruzar los dedos y esperar que el mercado no cambiara en lugar de modernizar sus plantas a tiempo. Es la factura de la inercia llegando de golpe. Y lo fuerte es que no es un incidente aislado en Europa del Este, porque revisando las fuentes, vemos que la presión se extiende hasta el corazón económico del continente. Así es. En los Países Bajos, fíjate en esto, el gobierno se dirigió a Tata Steel, que es otra de las corporaciones masivas de este sector, y les entregó un ultimátum que parece sacado de una película, pero es 100% real. Y muy drástico. Literalmente les dijeron, reduzcan sus emisiones drásticamente o pagarán 27 millones de euros de multa y luego lo cerramos. O sea, sin negociaciones diplomáticas largas, sin plazos de gracia interminables, un choque frontal. Ese ultimátum a Tata Steel en los Países Bajos subraya un cambio de paradigma súper crítico para cualquiera que analice el riesgo corporativo hoy en día. Revela que la paciencia gubernamental, bueno, al menos en esa región de Europa, se ha agotado por completo. Ya no hay tolerancia. No la hay. Durante décadas, estas gigantes siderúrgicas operaron bajo la idea de que eran demasiado grandes para caer. Pensaban que, como el acero es la columna vertebral de absolutamente toda la infraestructura moderna, Desde rascacielos hasta los autos que manejamos. todo. Entonces asumían que los gobiernos nunca se atreverían a apretar el botón de apagado porque las consecuencias económicas serían enormes. Básicamente jugaban a la gallina con los gobiernos, ¿no? Asumiendo que el Estado siempre iba a girar el volante primero para evitar el choque. Exactamente. Pero la presión climática, combinada con los compromisos internacionales vinculantes, ha cambiado por completo esa ecuación de poder. Los gobiernos ahora están demostrando que sí están dispuestos a asumir el costo político de multar severamente o incluso cerrar estas infraestructuras clave. ¡Wow! El mensaje es clarísimo. El cumplimiento ambiental ha dejado de ser un objetivo de relaciones públicas, ¿sabes? Para salir bien en la foto. Ahora es el requisito legal fundamental para operar. O sea, te adaptas o mueres. Entonces, Europa está imponiendo la ley con mano de hierro. Pero, y aquí hay un pero gigantesco que mencionan los documentos, el carbono no necesita pasaporte. Para nada. Las nubes de contaminación, no se detienen en las aduanas a mostrar sus papeles. La atmósfera es un solo sistema cerrado, lo que nos obliga a preguntarnos, en este análisis, ¿qué está pasando en el resto del tablero global? Esa es la gran pregunta. Porque si cruzamos los océanos, el documento nos muestra cómo las otras dos superpotencias mundiales, Estados Unidos y China, están manejando el mismo problema. Y el contraste, te juro que es verdaderamente revelador. Es que entramos en un análisis geopolítico fascinante, ¿no te parece? Aunque el problema fundamental de la industria pesada es universal, las tácticas de supervivencia y las respuestas de los diferentes gobiernos varían drásticamente. Y eso nos dice muchísimo sobre sus verdaderas prioridades económicas. Pues comencemos con China. Según los datos que estamos analizando, el gobierno actuó con una rapidez autoritaria increíble. O sea, ordenaron el cierre temporal y directo de 3 acerías completas en la ciudad de Chuzhou. De un día para otro. ¿Sí? Y la razón, simplemente no cumplir con los límites de emisiones establecidos. Fue una orden que bajó verticalmente,
Fue inmediata, y las plantas dejaron de operar. Cero espacio para debates en la junta directiva. En China, el Estado tiene la capacidad de intervenir en el mercado con una fuerza contundente, especialmente cuando la contaminación amenaza la estabilidad social o las metas de su planificación central. Es un enfoque, digamos, de fuerza bruta regulatoria. Fuerza bruta total. Pero luego giramos la vista hacia Estados Unidos, y la historia tiene una melodía completamente distinta. Muy diferente. Los documentos indican que el gobierno estadounidense otorgó una prórroga de 2 años completos a ciertas instalaciones críticas, específicamente a las plantas de coque. Sí, las plantas de coque. Y hagamos una pequeñísima pausa técnica aquí. Para quienes nos acompañan, el coque no es simplemente carbón crudo que sacas de una mina con una pala. Es un carbón que ha sido horneado y purificado a temperaturas extremas para quitarle las impurezas, ¿no? Exacto. Es un proceso intensivo. Sí, para que luego pueda arder con la intensidad brutal que se necesita para fundir el mineral de hierro. Es, digamos, el alimento básico de la siderurgia clásica. Y Estados Unidos les dijo a estas plantas: tranquilos, muchachos, tienen 2 años más para seguir exactamente como están. Es un contraste abismal con lo que vimos en China y en Europa, ¿verdad? Esa prórroga en Estados Unidos es claramente el resultado de un intenso cabildeo por parte de la industria. Lo que buscan es proteger los empleos a corto plazo y mantener los costos de producción bajos por unos cuantos trimestres más. Claro. ¿Sabes a qué me suena eso? Me suena a presionar el botón de repetición en el despertador a las 6 de la mañana. Uy, sí, la típica trampa. Piensa en el contraste. O sea, China agarró un balde de agua helada y se lo arrojó en la cara a sus industrias pesadas para despertarlas de golpe. Estados Unidos, en cambio, tocó el botón de repetición. Te da la ilusión psicológica de que tienes más tiempo, ¿no? Te sientes a salvo por un ratito. Claro, el ruido molesto se detiene, te acomodas bajo las cobijas y se siente reconfortante, pero la realidad es que el sol ya salió, el mundo ya está funcionando y esa alarma inevitablemente va a volver a sonar. Y cada vez que la aplazas, pues el golpe de tener que levantarte va a ser mucho peor. Esa analogía captura perfectamente el riesgo estratégico aquí. O sea, la prórroga puede ser celebrada como una gran victoria por los ejecutivos estadounidenses en este momento. Hacen fiesta hoy. Claro, bonos para todos. Exacto, pero económicamente a largo plazo es una trampa. Al tener 2 años más de margen, la tentación inevitable para estas empresas es retrasar las enormes inversiones de capital que requieren las nuevas tecnologías limpias. Se relajan. Se relajan, y mientras ellos duermen esos 5 minutos extra, pues la competencia en Europa y Asia está siendo forzada a innovar a pasos agigantados. Ellos sí se levantaron y están estableciendo los nuevos estándares tecnológicos. Y cuando Estados Unidos finalmente se despierte, sus fábricas van a ser reliquias ineficientes y oxidadas. Ese es el peligro crítico. Las pausas temporales pueden apaciguar a los accionistas hoy, pero no alteran la trayectoria macroeconómica del mundo. La descarbonización industrial ya no es una misión altruista, ¿sabes? No es solo para salvar a los osos polares. Ya no es una campaña de marketing. No, se ha convertido en el nuevo estándar básico de competitividad global. Si no alineas tu infraestructura a ese estándar, el mercado internacional te va a aislar con o sin prórrogas de tu gobierno local. Terminas intentando vender carretes de fotografía a un mundo que ya usa teléfonos inteligentes, volviendo a nuestro querido Kodak. Exactamente. Y eso nos lleva a la que para mí creo que es la parte más intrigante y definitivamente la más compleja de toda esta inmersión profunda. Si aceptamos que la industria, ya sea arrastrando los pies o no, está siendo obligada a transformar sus métodos de producción, la gran pregunta que sigue es ¿cómo? En términos prácticos y físicos, están logrando ese cambio. Ay, esa es la pregunta del millón. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la respuesta que extraemos de nuestras fuentes es, mira, bastante cínica, por no decir otra cosa. Aquí es donde la narrativa corporativa verde choca violentamente con la cruda realidad operativa. Sí, nos adentramos en la paradoja central de la transición energética. Es este punto de inflexión donde las complejidades asombrosas del comercio internacional se cruzan, o más bien chocan, con las campañas de relaciones públicas supersimplistas. Totalmente. El documento expone un escenario muy específico que ilustra esto a la perfección y que plantea preguntas muy serias sobre cómo funciona la gobernanza global. Aquí es donde verdaderamente la cabeza te da vueltas, fíjate. Volvemos a mencionar a Tata Steel.
Los reportes nos indican que en el Reino Unido, específicamente en Port Talbot, Gales, la empresa decidió cerrar 2 enormes y tradicionales altos hornos de carbón. Una medida gigante, históricamente hablando. Monumental, y tuvo un costo humano directo súper duro. 2.800 trabajadores perdieron sus empleos ahí. Ahora, la justificación corporativa oficial, o sea, la que salió en todos los comunicados de prensa y que aplaudieron los políticos, fue que este doloroso sacrificio era necesario para transicionar a un horno de arco eléctrico. Que es una tecnología considerablemente más limpia. Exacto, una maravilla moderna. Y es crucial entender por qué es más limpia, ¿no? El alto horno tradicional necesita quemar carbón, pero no solo para generar un calor inmenso, sino para provocar una reacción química fundamental que le arranque el oxígeno al mineral de hierro. Por definición, es inherentemente intensivo en emisiones. Es sucio por naturaleza. Relámpagos controlados para fundir chatarra de acero reciclada. Suena a ciencia ficción, pero es real. Es un universo tecnológico totalmente distinto y, efectivamente, reduce las emisiones locales de forma drástica, sobre todo si esa electricidad proviene de fuentes renovables, claro. Bien, entonces, hasta ahí, si solo lees el titular del periódico en el Reino Unido en la mañana, suena como una evolución corporativa muy responsable, ¿no? Una empresa tomando decisiones difíciles por el bien del planeta. Una historia de éxito ambiental. Monumental. Mientras Tata Steel se cuelga medallas de sostenibilidad en Gales por cerrar plantas contaminantes, las investigaciones indican que, casi simultáneamente, están construyendo un nuevo y gigantesco alto horno tradicional, quemando carbón a la antigua usanza, en la India. Es un contraste, por decirlo menos, perturbador. Es la definición absoluta de la hipocresía. Digo, es el equivalente a declarar que tu casa es la más limpia y ecológica de todo el vecindario, porque acabas de barrer toda la basura de tu sala. Pero el gran secreto es que fuiste, a escondidas, y tiraste todas esas bolsas de basura directamente en el jardín de tu vecino de enfrente. Esa metáfora es muy acertada, pero vamos a llevarla al nivel de la física atmosférica, que es donde esto realmente importa. Esto plantea una pregunta importante. Es el equivalente a que el alcalde declare tu ciudad completamente libre de humo porque se prohibió fumar dentro de los restaurantes. Ajá, todos contentos, ¿no? Todos aplauden, claro. Pero resulta que instalaron sistemas de ventilación gigantescos que extraen todo ese humo y lo expulsan directamente al parque de juegos infantiles que está cruzando la calle. O sea, la atmósfera del planeta es un sistema único y cerrado. No tiene fronteras. No sabe de aduanas. No le importan los códigos postales, ni las fronteras, ni los tratados de libre comercio. El carbono emitido en India calienta el planeta igual que el emitido en Gales. Es que te deja sin palabras. De verdad, ¿cómo puede el mercado permitir que una corporación se etiquete como verde y gane puntos de sostenibilidad en Occidente, cuando su modelo de negocio real parece basarse en, básicamente, jugar a las escondidas con el dióxido de carbono aprovechando las diferencias en las leyes de cada país? Es una excelente observación. Y fíjate que lo que estás describiendo tiene un nombre técnico muy específico en economía ambiental. Se llama fuga de carbono. Fuga de carbono. Exacto. Y te diría que es el mayor fallo sistémico en la forma en que el mundo está intentando legislar el cambio climático hoy en día. Ocurre precisamente cuando políticas climáticas muy estrictas en una región, como Europa o el Reino Unido, en realidad no logran reducir las emisiones globales en absoluto. Solo las mueven de lugar. Exacto. Simplemente incentivan a las empresas a mudar esa producción sucia a jurisdicciones con leyes ambientales mucho más laxas o a países con gobiernos que priorizan el crecimiento industrial rápido sobre el control de la contaminación. Es un espejismo contable a escala global. O sea, el planeta no se está volviendo más limpio. Solo estamos moviendo las chimeneas de un hemisferio a otro para que los reportes de sostenibilidad en Londres o en París se vean bonitos y pulcros. Mientras el cielo en otras partes del mundo se oscurece, sí. Mientras el cielo en India o en el sudeste asiático se sigue llenando de humo. Exacto. La fuente que leímos lo resume con una frase lapidaria que, te digo, se me quedó grabada. Dice, no todo lo que parece verde es sostenible. El cambio tiene que ser honesto. Y me parece vital resaltar que esa honestidad que exige el documento no es una simple postura moralista, ¿sabes? Ni un deseo utópico de activistas. No es matemática pura. Es un requisito físico de nuestra biosfera.
el lavado de imagen ecológico, el famosísimo greenwashing. Cuando se practica a este nivel de la industria pesada internacional, es literalmente insostenible para el planeta. Porque los números globales no bajan. Para nada. Si el Reino Unido reduce sus emisiones en el papel porque dejó de producir acero sucio, pero luego su economía importa ese mismo acero desde un horno recién construido en Asia, el planeta recibe exactamente la misma cantidad de gases de efecto invernadero. O hasta más, ¿no? De hecho, probablemente reciba más. Si añadimos la inmensa huella de carbono de transportar miles y miles de toneladas de acero pesado en buques de carga a través de todo el océano. Es una coreografía corporativa brillante desde el punto de vista legal, supongo, pero profundamente destructiva. Mueven las piezas por todo el tablero global para optimizar sus relaciones públicas en el norte del mundo, mientras protegen sus márgenes de ganancia usando las tecnologías del siglo pasado en el sur global. Exactamente eso. Se aprovechan de la ausencia total de un marco regulatorio global que esté unificado. Porque mientras cada país mida sus emisiones de forma aislada, estas corporaciones gigantescas siempre seguirán encontrando los puntos ciegos en la contabilidad. Lo cual creo que nos lleva a hacer un recorrido rápido por el inmenso terreno que hemos cubierto en nuestra inmersión profunda de hoy. Ha sido fascinante. Bastante intenso, sí. Empezamos desenterrando el fantasma de Kodak, analizando esa parálisis psicológica donde los ejecutivos prefieren hundirse así abrazados a sus modelos antiguos por puro miedo a la disrupción. Luego conectamos esa inercia histórica con la brutal realidad física de la siderurgia actual. Y vimos las consecuencias reales. Sí, vimos cómo esa negativa a adaptarse provocó la pérdida de miles de empleos en Ucrania, todo debido a los impuestos fronterizos de Europa, el CBAM. Y cómo los gobiernos, por ejemplo, en los Países Bajos, ya no titubean ni un segundo al amenazar con cierres y multas millonarias. Así es. Y luego mapeamos cómo esta misma presión se está manifestando en otras partes del mundo, de maneras muy diferentes, desde los cierres autoritarios y súbitos en China. Que no te dan ni tiempo de respirar. Exacto, hasta la peligrosa ilusión de seguridad que Estados Unidos está creando para su propia industria, ¿no? Al posponer lo inevitable con estas prórrogas que en realidad solo retrasan la modernización urgente. Y cerramos aterrizando en la profunda paradoja moral de la transición actual, donde la falta de una visión verdaderamente global permite a empresas como Tata Steel jugar a dos bandas. O sea, cerrando fábricas bajo el estandarte gigante de la ecología en Gales, mientras por la puerta de atrás encienden hornos de carbón tradicionales en India. Lo que nos demuestra, tristemente, que la contabilidad creativa sigue siendo la herramienta más usada de la industria. Sin duda alguna. Y a ver, comprender estas dinámicas ocultas es absolutamente vital para cualquiera que nos escuche, sin importar a qué se dedique en su día a día. Esto no es solo materia de ingenieros metalúrgicos o, no sé, expertos en políticas climáticas. A todos nos afecta. Totalmente. Lo que los documentos nos revelan hoy es que las presiones ambientales están redibujando permanentemente el mapa de la geopolítica. Están alterando las cadenas de suministro mundiales, cambiando el destino del mercado laboral y, básicamente, redefiniendo las reglas de la supervivencia económica. El mercado global está mutando ante nuestros ojos, impulsado por el clima. Y a veces ni nos damos cuenta. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos viendo en primera fila cómo las placas tectónicas del comercio internacional chocan y se reacomodan. Y bueno, para despedir este análisis, quiero proponer un pensamiento final para la audiencia, para dejar resonando esto, conectando todo lo que discutimos con nuestra imagen inicial de esa cámara digital encerrada en una bóveda por miedo al cambio. Adelante, te escucho. Si corporaciones multinacionales con recursos prácticamente infinitos tienen la habilidad estratégica para convencer al público y a los políticos de que son pioneras del futuro verde, simplemente moviendo su contaminación masiva de un hemisferio al otro, es posible que el verdadero fantasma que nos acecha no sea la falta de tecnología para salvar el mundo. ¡Wow! ¿Será acaso que el mayor peligro al que nos enfrentamos es la ausencia total de una contabilidad global que sea honesta? Una que, de una vez por todas, acepte que vivimos bajo una sola e indivisible atmósfera compartida, y que, al final de la jornada, nadie, por más poder o dinero que tenga, puede esconderle el humo al planeta entero.